Muy buenos días, tal como fue anunciado, recibimos al senador nacionalista Álvaro Delgado. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo andan bien? Bueno, un día en realidad el de ayer y hoy. Todas las semanas. Exactamente, de intensas actuaciones en la comisión investigadora, pero claro, ya se va entrando en la etapa de definición, ¿no? De avanzar en los asuntos, de seguir hurgando, de seguir trabajando y de que aparezcan cuestiones que cuando trascienden, obviamente la población las comenta y hacen a las actuaciones que se vienen desarrollando. Ayer estuvo, entre otros, el director de la agencia de publicidad. Tanto se ha hablado acerca de la publicidad de ANCAP. ¿Qué le dejó la comparecencia del director de la 10? Un comentario previo. Yo creo que hasta ahora nadie duda que era necesaria la comisión investigadora. Cuando presentamos la denuncia con 12 capítulos, recién vamos por el 6º capítulo, investigando, hoy nadie duda que era necesaria a la luz de todos los hechos que se vienen dando, que hay problemas de gestión, que hay situaciones irregulares. Obviamente después está la discusión si hay algunas situaciones que tienen apariencia delictiva. Obviamente no somos nosotros los que definen eso. Ayer empezamos... Bueno, si tiene apariencia, sí, porque ustedes van a tener que presentar la denuncia. Después, si hay o no se con corrobora la confirmación, no. Obviamente ayer era un tema importante porque se empezó la semana pasada y ayer se profundizó el tema de la publicidad, que fue uno de los temas de la denuncia, en un doble sentido. La publicidad. En primer lugar, la contratación de la agencia de publicidad, donde fue en el 2011 una licitación muy cuestionada por cómo se puntuaron determinados ítems. Esta agencia quedó más atrás en la puntuación, quedó casi última y después termina siendo adjudicada. Hubo un reclamo muy fuerte de la Asociación de Agencias de Publicidad. Ayer estuvo la presidenta de UDAP ratificando ese cuestionamiento muy firme que hicieron a la licitación en su momento, el 2011, pero además hubo una observación muy firme del Tribunal de Cuentas en su momento y ANCAP lo que hace es obviar el Tribunal de Cuentas y las críticas de AUDAP y ratifica la adjudicación de esta agencia de publicidad, que era la agencia de publicidad de ALUR, claro, que en realidad era un funcionario que estaba en una agencia que trabajaba con ALUR. Había vinculaciones obviamente con la dirección de ALUR. ¿Pudieron comprobar ya ahora se llama el vínculo Limburgo, ¿no? Todo esto a raíz de un cuadro de fútbol universitario en el cual aparentemente coincidían el director de esta agencia de publicidad y autoridades de ALUR. ¿Se pudo constatar, hubo un reconocimiento acerca de la existencia de este vínculo personal? Sí, ayer el director de la agencia 10 reconoció que lo conoció hace mucho tiempo al presidente de ALUR de León. O sea que, de alguna manera, ahí queda el margen de duda de por qué se elige a esta agencia con una licitación que quizás no tuvo por lo menos toda la cristalinidad que era deseada, cuando aparte se constata y se reconoce que hay un vínculo personal. A ver, primero ALUR hace un llamado a agencia de publicidad, contrata dos agencias del mercado y posteriormente un funcionario de una de las agencias lo que hace es tomar la cuenta de ALUR en forma directa. Y después, ALUR, con el antecedente de ALUR, ANCAP abre una licitación para la agencia de publicidad del 2011 y esta agencia termina ganando en ANCAP. ¿Qué es lo importante en esto? Que además coincide con un despegue de la publicidad en ANCAP. Andaba el grupo ANCAP en $2 millones de publicidad. Publicidad concepto amplio, publicidad, donaciones, auspicios, $2 millones por año. 2013 y 2014, además coinciden con algunas fechas o años preelectorales, ANCAP, el grupo ANCAP pasa por concepto de publicidad a $10.7 millones. Está en el balance, no se inventó mío. $10.7 millones. Más de $10 millones, ¿no? Es una cuenta bien importante. Y la agencia que ganó, en este caso la 10, lo que le adjudicaron la licitación son 3 ítems. Una comisión por todo lo que pautaba ANCAP establecida, un fee, o sea, un honorario fijo, y después $4 millones, 4 y poquito millones por año para gastar. En el sentido que ANCAP tomaba decisiones o se tomaban en conjunto con la agencia y se hacían a través de la agencia. ¿Cuál era la diferencia entre hacerlo a través de ANCAP y hacerlo a través de la agencia? Que hacerlo a través de ANCAP como empresa pública está sometida a normas de contabilidad, está el TOCAF y está el control del Tribunal de Cuentas, y cuanto lo hacían a través de la agencia, obviamente no tenía los controles. ¿Por qué? Porque estaba dentro del tope de lo que estaba asignado por la licitación. Entonces, el pasarlo por la agencia implicaba
entre otras cosas, mucha libertad para contratar. Ahí estuvimos viendo el tema de los proveedores, aparecen los mismos proveedores siempre en la agencia de publicidad. Ahí aparece en la fiesta de sulfurizadora pagada vía agencia de $360.000, más $700.000 de publicidad para ese evento. La inauguración de la planta de minas, que en realidad después no se pudo, se inauguró formalmente, pero pasó como en el remolcador, se inauguró y después no funcionó, tiene problemas de funcionamiento. Ayer nosotros anunciamos que se gastaron $250.000 y una cantidad de eventos y auspicios donde empiezan a aparecer una cantidad de decisiones y de vínculos que no están del todo claros, y ayer quisimos profundizar. Además, en esta agencia generó, o por lo menos vía la agencia se pagaban una serie de eventos, auspicios, stands. Estamos hablando, por ejemplo, de la Trota ANCAP en el 2013, salió 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Y vos decís, la verdad que son cifras que uno empieza a comparar, o el stand que salen más caro que lo que salen algunos stands del mercado parecido. Y empezamos a ver, bueno, ¿por qué se hace por ahí? Bueno, seguramente porque hacerlo por la agencia de publicidad tiene una fluidez y una discrecionalidad que no tenía hacerlo por vía ANCAP, que estaba sometida a procedimientos competitivos, pero además, lo peor, acá yo no le cargo tanto el tema de las tintas a la agencia, porque es una empresa privada que hace su negocio, puede cobrar las comisiones a los medios, a las productoras, y que ayer incluso ese es un tema que nosotros tratamos de investigar y se negó a responder, pero a mí me preocupa la falta de controles de ANCAP. Por ejemplo, el gerente de Relaciones Institucionales dice que en realidad venía orden del presidente, el presidente dijo que era de ANCAP, dijo que era en realidad decisiones del gerente de Relaciones Institucionales, bueno, cómo pautar y dónde pautar, pero lo peor es que la gerencia no controlaba a la agencia. Nadie sabía, nadie controlaba si lo que le decían le facturaba a la agencia que había pautado o que había hecho, terminaba siendo así, los minutos que se habían pautado. No habían controles por parte de ANCAP. Yo entiendo que, y ya de alguna manera me anticipo a su respuesta, yo sé que ustedes están esperando a terminar con todas las investigaciones, con las indagatorias, para definir si existen algunos hechos de apariencia delictiva. Ahora, le pregunto, a prima facie, cuando uno como presidente o como responsable de una empresa pública contrata para una agencia de publicidad a un amigo con el que tiene vinculación a un cuadro de fútbol universitario, se da toda esta situación que usted dice, de gastar dinero que quizás en otras circunstancias se hubiera gastado menos, sin controles. ¿Le parece que hay algo que la justicia debería indagar o no? No, a ver, estamos hablando de 12 capítulos de denuncia. La publicidad es uno de ellos. Después viene el remolcador, claro, pero sobre esto en particular, usted denuncia algo, la gente que está del otro lado mirándonos dice, pero esto, alguien lo tiene que denunciar. Y es lo que estamos haciendo, no hicimos una comisión investigadora. El Frente estaba negándose a votar una comisión investigadora y era como tapar el sol con una mano hasta el punto que tuvo que votarla. Nosotros presentamos una moción de la comisión investigadora diciendo que presumíamos problemas de gestión, problemas de gastos, de conveniencia de los gastos y presumíamos irregularidades, y todas las presunciones que nosotros hicimos cuando presentamos la comisión investigadora se vienen dando. Después, cuando termine toda la investigación, el plazo de la investigadora y agotemos la investigación de 12 capítulos, que empieza con el déficit de $600 millones, el problema de gestión, no solo declarado por nosotros, sino el propio ministro Astori vino a confirmar lo que nosotros estábamos denunciando. Claro, pero sobre el problema de gestión uno puede decir, bueno, ANCAP tenía mucha deuda en dólares, el dólar ha subido, ellos, o por lo menos las respuestas que ensayan las autoridades de ANCAP es, nos jugó en contra el tipo de cambio, la evolución del precio del petróleo en su momento. Todo eso, pero eso no es verdad. Bueno, pero eso no es verdad. Es verdad es cómo se origina el endeudamiento. Todas las inversiones se hicieron con endeudamiento, y a diferencia de lo que pasó en el gobierno central, lo dijo hasta el propio ministro Astori, todas las inversiones se hicieron fundamentalmente, todo el endeudamiento, mejor dicho, en dólares y a corto plazo. El 80%, los 2.000 millones de dólares que debe ANCAP, son en dólares, y de eso más de la mitad con vencimiento menor a un plazo. Pero eso es un problema de gestión. Era una isla. De malas decisiones que se pueden eventualmente tomar. El tema es, en este caso, por ejemplo, de la agencia de publicidad, ya estamos hablando de otra cosa. No es solamente un tema de gestión, sino eventualmente de favorecer a alguien conocido, a un amigo. Es otra cosa. Nosotros después nos tenemos que, una vez que termine el proceso de investigación, que creo que fue serio, fundado, con altura, pero profundo,
Y la verdad me alegro de haber generado en nombre del Partido Nacional este proceso, porque me parece que está bueno. Es la principal empresa del Uruguay, monopólica, que además determina todo esto, determina hoy que vayan a bajar los combustibles un 2%. ¿Por qué? Por la necesidad de caja, por la situación que están. Bueno, una vez que terminemos esto, empecemos a ir poniendo cada uno en determinado carril, cada una de las denuncias y las respuestas, las informaciones y los documentos. Bueno, ¿qué son problemas de gestión? Que lo tenemos que denunciar. Acá hubiera un problema de gestión así, así, así. ¿Qué son situaciones irregulares? Obviamente con las responsabilidades políticas correspondientes. Y eventualmente algunas situaciones que pueden tener apariencia de ilicitud o de delito si las hay. Y bueno, y en esos casos se tomará la decisión. O sea que ni siquiera está decidido, por ejemplo, presentar ante la justicia, 100% decidido, el tema de la radio de Quebracho. No, en ese tema se adelantó que había una situación muy especial donde hubo una decisión de ya anunciar que ese tema va a estar dentro de la última carpeta. ¿Por qué? Porque se le da publicidad, a solicitud incluso de la gerencia, el directorio vota la publicidad, viene con un informe favorable solicitando la gerencia la publicidad de esta radio. El directorio lo vota y después termina siendo que la radio no estaba operativa, o por lo menos no estaba emitiendo. Formalmente estaba registrada en el Ministerio de Educación y Cultura, pero no estaba emitiendo. Así que bueno, ahí hay una situación muy compleja, donde además hay mails entre la agencia y la radio diciendo cambien esta pauta, pongan esto, pongan lo otro. Nadie controlaba. Ya no solo que se emitiera la pauta, sino que se emitiera al aire la radio. Del otro lado la gente le va a decir 10 millones de dólares en publicidad quizás son más pesados que 5.000 dólares en una radio en Quebracho. Bueno, por eso mismo, yo creo que no podemos centrarnos en eso, tenemos que ver la globalidad del tema. No solo la publicidad, ahora la semana que viene entramos a ver 12 millones de dólares que se gastaron en la inauguración, en la construcción, y se inauguró un remolcador que nunca funcionó y que se vienen gastando desde ese momento que se inauguró, se votó pero nunca pudo andar. 5 millones de dólares en alquiler de un remolcador que es 10 veces inferior al que se construyó. Esas son cosas que vamos a ¿Y qué esperan de la comparecencia hoy del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo? Primero vamos a trabajar mucho en el tema gestión, porque fue uno de los ministros que convivió con esta administración de ANCAP, donde en realidad ANCAP dijo que tenían el Ministerio de Economía dijo que ANCAP tenía una paramétrica paralela que no le mostraba el Ministerio de Economía. Eran como dos países diferentes, Economía tratando de desdolarizar la deuda, tratando de racionalizar algunos gastos y tratando además de alargar los plazos de la deuda. Bueno, ANCAP haciendo exactamente lo contrario, sin conexión. ANCAP dice que Economía no le reconocía costos y Economía dice que en realidad había costos que no había por qué reconocerlo porque terminaban siendo costos que había decidido hacerlo ANCAP por su cuenta. Parte de eso vamos a estar hablando con el ministro Lorenzo hoy y obviamente uno de los temas de la denuncia tiene que ver con 30 millones de dólares que Pluna todavía le debe a ANCAP. Obviamente no va a cobrar. ¿Producto de qué? Producto de que Pluna en el 2012 pasó de pagar a 30 días, como era un protocolo interno de ANCAP, pasó a pagar con cheques a 180 días. Eso fue generando una bola que terminó en 30 millones, 29 millones de dólares de deuda. Y bueno, y a los pocos días Pluna cerró y obviamente es una deuda incobrable para ANCAP y obviamente está dentro del costo ANCAP. Todo eso repercute en el costo. Por ese ANCAP. punto de vista, la gestión de Sendik, por lo menos lo que trascendió, lo que se sabe, es conocido, que Sendik estaba en contra de seguir dándole, incluso un par de veces quiso cortarle el suministro de combustible a Pluna. Hubo negociaciones al más alto nivel, intercedió el expresidente Mujica, intercedió Lorenzo también para que se siguiera con... Todo eso vamos a verlo en la investigación. Hay dos convenios anteriores porque Pluna ya venía incumpliendo. Hay dos convenios que firma Sendik y Campiani y por eso pedimos la convocatoria de Campiani de la comisión para saber con quién negoció y con quién negoció la prórroga del plazo, del vencimiento del plazo de los cheques de 30 a 180 días en ANCAP. Cuando esto cierra, además hubo una investigación administrativa en ANCAP, hay parte de este tema que está en la justicia, hay una carta aparentemente del ministro Lorenzo pidiendo que se le fiara combustible, se le siguiera suministrando combustible y a los pocos días termina cerrando la empresa Pluna. Yo quiero saber si en realidad la funcionaria de cuentas corrientes decidió ampliarle el plazo o si vino una orden más allá de una posición del Ministerio de Economía o de tal o de cual, si una orden del directorio de ANCAP al respecto. ¿Y Campiani va a ir?
bueno, está citado, veremos qué es lo que responde. ¿Sabe o no sabe si va a ir? No, todavía no dio la respuesta. Bien. Quiero pasar a otros asuntos, pero antes, Bordaberry había insistido hace algunas semanas acerca de, bueno, si está esta situación en ANCAP, quizás sea bueno formar una comisión investigadora, por ejemplo, para Antel. ¿Pudieron avanzar en algo en torno a eso? ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa? No está planteada, sé que lo dijo por la prensa, nosotros venimos monitoreando el tema Antel desde el periodo pasado y hay algunas situaciones en Antel que nos preocupan mucho. Antel vive una situación atrás que ANCAP, pero algún nivel de baja de su superávit y baja de sus aportes a rentas generales, con algunas inversiones que son complicadas, pero además con un manejo interno que hubo en el periodo pasado muy especial, ¿verdad? Que generó muchos problemas internos en la empresa. Estamos hablando de las dos principales empresas del Uruguay. Ahora vamos a terminar el proceso ANCAP, que nos parece importante saber por qué ANCAP llegó a esta situación de colapso financiero, de tener pérdida de calificación en las agencias internacionales, hasta el punto que iban a emitir un bono de 500 millones de dólares para tratar de arreglar el déficit y no lo pudieron hacer. ¿Por qué llegó a este déficit de 600 millones de dólares? Y bueno, ¿y por qué el costo ANCAP terminó siendo tan elevado que condiciona incluso hoy el precio de los combustibles? O sea que después de terminar concluir la etapa... No está planteado hoy, nadie nos lo planteó, no se discutió. Bien, lo último, ¿qué primera evaluación hace acerca de la ley de presupuesto que ya ingresa formalmente al Senado? Ingresó ayer al Senado, mañana tenemos la primera reunión de la Comisión de Hacienda hoy tenemos la primera reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se va a fijar el régimen de trabajo, mañana viene el equipo económico y Ministerio de Economía y OPP para hablar de generalidades y a partir de la semana que viene van a venir los diferentes ministerios y el viernes las delegaciones, que muchas veces sociales que vienen, o gremios, o sindicatos, o empresarios, que vienen a plantear algunos temas sobre el presupuesto. Yo creo que es un presupuesto a primera vista que genera una cantidad de fantasías sobre determinados supuestos de crecimiento que nadie sabe si se van a dar. Lo que está seguro es lo que se va a gastar. Lo que va a ingresar son supuestos. ¿Por qué? Porque este año, contra lo que se decía en el 2010, yo recuerdo una declaración del equipo económico diciendo si llegamos al 2010 con 0.8% de déficit del PBI es irresponsable. Terminaron con 3.5%. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares de déficit del Producto Bruto Interno. Este año vamos a tener lo mismo, el presupuesto proyecta para el año que viene 3.3 y dicen que van a terminar el 2019 con 2.5. La verdad la veo difícil, estamos en una situación económica muy complicada y la verdad que en este presupuesto, en vez de tratar de priorizar algunas áreas, un presupuesto que es deficitario en 2.000 millones de dólares, o sea, le ingresan al Estado 2.000 millones de dólares menos de lo que le sale, la diferencia se paga con deuda, en vez de priorizar algunas áreas muy sensibles, algunas medidas que socialmente puedan ser justas, terminan más de lo mismo, ¿no? Termina presupuestando 1.400 funcionarios en el MIDES, terminan aumentando cargos de confianza, 4 millones de dólares para adscripciones de ministerios y después con algunos artículos que son inconvenientes y algunos artículos que son absolutamente inconstitucionales. Entre otras cosas, el tema de los juicios de los funcionarios públicos hacia el Estado. Hay algunos asuntos que se van a negociar, siempre sucede, ¿no?, entre los partidos políticos. Quiero preguntarle por definiciones que tienen que tomar a la interna del Partido Nacional, porque, por ejemplo, fue algún asunto donde, si bien se dejó de libertad de acción, quizás la posición no fue unánime, por ejemplo, los fondos para la caminería. ¿La decisión es, por lo menos a nivel del Senado, adoptar una posición en conjunto o que cada uno resuelva si acompaña o no la quita de esta exoneración a la contribución inmobiliaria? El lunes en la bancada de senadores estuvimos hablando de este tema, tuvimos un informe de los que estuvieron en la Comisión de Presupuestos. Sí, la pregunta no es casual. ¿Eh? La pregunta no es casual. Sé que no. Nada es casual acá. Y nosotros declaramos a la salida que vamos a entablar algunas negociaciones con el Frente Amplio para tratar de abrir el presupuesto en varios aspectos. Me parece que sería una buena señal generar un marco de apertura, entre otras cosas porque toda la discusión que se dio en la prensa sobre la redistribución de recursos, el sistema de cuidados, terminó que se redistribuyeron 20 millones de dólares en un presupuesto de casi 14.000 millones de dólares, o sea, casi nada, chauchos y palitos. Yo creo que es momento en el Senado de abrir el presupuesto para algunas cosas. Para nosotros el tema de la caminería rural es prioridad, debería ser un tema de prioridad nacional para poder
llegar a un puerto, hay que pasar por un camino rural para llegar a una planta chipeadora, una planta de celulosa, para llevar a un frigorífico, para llevar a Nueva Palmira granos. Es necesario a un molino del arroz, es necesario absolutamente la caminería rural, debería ser una prioridad nacional. Nuestro sector, el Movimiento Todos, está en contra que eso surja a partir de un aumento, una quita de la exoneración de la contribución inmobiliaria, que termina siendo un aumento de la contribución inmobiliaria rural. La idea es conseguir los recursos, estamos hablando de no tanta plata en el contexto presupuestal, estamos hablando de capaz que de 13 millones de dólares, quizá de otra fuente de recursos. Álvaro Delgado, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. Buen día. Que pasen muy bien. La pausa y seguimos con más información.